Bueno, pues aquí se rompe el dicho aquel que dice que nadie es profeta en su tierra. Julieta Venegas, queridísima, y por supuesto que sí es profeta en su tierra. Buenísimo el concierto por ahí en el Black Box. Pero bueno, ahora vamos a platicar de un tema interesante. Señores, pongan mucha atención, porque vamos a platicar acerca de la vasectomía, sobre todo los mitos y todas las cosas que envuelven esta, no sé si sea cirugía o cuál es el término correcto. Ahorita vamos a platicar con el doctor Juan Antonio Ramírez, quien nos va a platicar, nos va a comentar al respecto. Doctor, buenos días. ¿Qué tal, José? Muy buenos días. Buenos días. Antes que otra cosa, ¿es una cirugía o es una intervención o cómo se le dice? ¿O es todo acto quirúrgico, aunque sea menor, Ajá. que implique el bisturí, que implique anestesia, es una cirugía para nosotros, ¿no? Entonces, la vasectomía es un procedimiento menor que, como bien lo dices tú, probablemente no hay un procedimiento que tenga más mitos y más implicaciones o más controversias desde el punto de vista médico, legal, moral, social, que la vasectomía. A lo largo de la historia ha sido un procedimiento con mucha desinformación, con muchas etapas que ha sufrido, en el que los varones se han visto alejados de esa posibilidad de tener una buena información sobre la vasectomía. ¿Qué es la vasectomía? Exactamente, ¿qué es la vasectomía? ¿Qué consiste? Bueno, esa es la primera pregunta. Ajá. Y la más importante. La vasectomía es un procedimiento menor que consiste en ocluir. Te traje un pequeño diagrama aquí. A ver, déjame ver, ¿en dónde la ponemos ahí? Para que se alcance a ver bien y sepan todos y no queden dudas el día de hoy. Y si tiene alguna duda, ahorita lo van a mandar en esta. Si tiene alguna duda, nos llama y le preguntamos al doctor Ramírez con mucho gusto. Ok, ahí está. Ahí lo estamos viendo, Doc. Okay. Bueno, hay un conducto que comunica el testículo con el conducto urinario, que es por donde salen los espermatozoides. Ok. Recordemos que el testículo es el que produce los espermatozoides. Muy bien. Bueno, entonces, el deferente, que ese es el nombre del conducto, es un conducto de paso. Exclusivamente permite el paso de los espermatozoides. Okay. Pues en ese conducto que está entre el testículo y el conducto urinario, ahí es donde se realiza la vasectomía. Es decir, la vasectomía es ocluir, obliterar, cerrar ese conducto de paso exclusivamente mediante una técnica de cirugía sencilla, ambulatoria, de bajo riesgo hoy con las nuevas técnicas quirúrgicas, de muy buena evolución para los varones. ¿Se corta, se amarra, se une, se pega? ¿Qué se hace para tapar? Bueno, técnicamente lo que se hace precisamente es cortar. Muy bien. Y obliterar, cerrar. Se utilizan materiales de sutura o grapas que los extremos los ligamos para que no se vuelvan a unir, ¿no? Es separar el conducto y obliterar los extremos. ¿Qué pasa con mis relaciones sexuales o con las relaciones sexuales de los varones cuando se han practicado una vasectomía? ¿Siguen tus relaciones igual? ¿Baja el líbido? ¿Sube tu líbido? ¿Qué sucede contigo cuando estás vasectomizado? Ese es uno de los grandes mitos y de las grandes preocupaciones de todos los varones. El fenómeno de la erección en el varón está mediado por cuestiones de tipo hormonal, neurológico, vascular, que no tienen nada que ver con el conducto por donde pasan los espermatozoides. Es decir, a pregunta concreta, respuesta concreta. No se afecta para nada la erección, ni la libido, ni nada. De hecho, estadísticamente, y esto es el comentario que quiero hacerte, es bien interesante, porque estadísticamente un varón vasectomizado mejora su desempeño sexual porque ya no tiene la preocupación de tener que embarazar a la pareja. Es decir, se siente más relajado emocionalmente. Y esto se ha medido con encuestas que prácticamente mejora el 30% su desempeño sexual. A ver, doctor, otra pregunta que yo le haría. ¿Duele? Porque digo, es una parte que los varones nos cuidamos mucho y pues es una parte sumamente sensible. Es muy dolorosa una vasectomía. Fíjate, otro de las grandes preocupaciones, ¿no? Tienes toda la razón, ¿no? Todo aquello que implique nuestra área genital. Yo le digo a mis alumnos de la universidad, ¿no? A lo mejor si te fracturas y te ponen un yeso, no pasa nada. No pasa nada, pero ¿no? Que no te Pero los cualquier huevos. cosa que nos hagan en los genitales, a todos nos va a preocupar. Claro. Bueno, pues no, es un procedimiento con anestesia local. Es un procedimiento que cuando se hace con manos expertas y con gente bien preparada, que en este caso los ideales somos los urólogos, es un procedimiento ambulatorio. El paciente se realiza el procedimiento en unos 20, 30 minutos. El paciente no tiene nada más que descansar ese día en su casa, se va caminando, no requiere estar postrado en cama, no requiere bolsas de hielo, no requiere estar absolutamente para nada. No, es un procedimiento muy noble, manejado como debe ser
con delicadeza el área genital, ¿no? Es un área muy sensible, hay que reconocerlo, pero no por ello va a ser una cirugía cruenta. No, y para eso hay especialistas, en este caso ustedes, en este caso los urólogos. Doctor, ¿en cuánto tiempo te recuperas? Porque me dices ambulatorio, se te vas a tu casa, pero... Generalmente la recomendación es que ese día el paciente vaya y descanse, ese día de la cirugía. Sí. Y por una semana el paciente no debe hacer esfuerzos físicos, hacer ejercicio, por ejemplo, ¿no? Ajá. Pero hace su vida cotidiana, si tiene que ir a trabajar, tiene que trabajar, ¿no? No tiene que estar limitado en su casa, ¿no? Pero no ponerse a cargar o algo así. Sí, una semana es sin ejercicio, implica correr, ir al gimnasio, etcétera, por una semana, pero hace su vida manejar, bañarse, todo comer, bien. todo, su vida cotidiana sin ninguna implicación, ¿no? ¿En cuánto tiempo puedes volver a tener relaciones sexuales, Doc? ¿Qué pasa aquí? Normalmente recomendamos que empiecen a la semana, más o menos, reiniciar su vida sexual, pero esta pregunta es muy interesante. Es un procedimiento para limitar la natalidad, ¿no? Es un método de planificación. Debe el paciente mantenerse con un método de planificación, el mismo que esté utilizando, vamos a suponer el preservativo, por un promedio de unas 8 semanas. ¿Por qué? Porque en parte del conducto quedan los espermatozoides aún. Entonces, si el paciente no se le advierte que después del procedimiento todavía hay en el conducto remanentes de espermatozoides, puede embarazar a la pareja. Por tanto, la actividad sexual se reinicia a la semana, pero después de eso, todo ese tiempo, hasta las 8 semanas, hasta que tengamos un estudio del semen que nos demuestre que no hay ningún espermatozoide. Entonces el paciente tendrá... Se tiene que hacer un estudio después para ver que todo haya quedado bien. Por eso te decía que esto es un procedimiento interesante porque tiene implicaciones legales. Imagínate que tú hagas una vasectomía y resulta que siempre no. Y fueron triates, ¿no? Sí. Y escóndete. Entonces ahí está la preocupación. Por eso parte del compromiso que tenemos es que se tiene que hacer un estudio de espermatobioscopía que le demuestre al varón que ya no hay espermatozoides para que tenga la tranquilidad de ya no utilizar el método que estaba utilizando. Doctor, nos están apurando, pero me gustaría aterrizar un poquito con esto. ¿Qué pasa cuando estás vasectomizado? ¿Eyaculas igual? Buena pregunta. De lo que el varón eyacula, el 95% es líquido seminal, que es un líquido que nutre a los espermatozoides, y el 5% es espermatozoides. Lo que quitamos es el 5%, es decir, desde el punto de vista de sensibilidad, el paciente no percibe absolutamente ninguna diferencia. Entonces tendrías que tener un microscopio para ver la diferencia. Tendrías que medirlo, ¿verdad? Pero no hay ninguna diferencia, absolutamente nada. La eyaculación es lo mismo, el deseo sexual es el mismo, su vida sexual es la misma. Doctor Juan Antonio Ramírez, miren, no terminamos esta charla, la próxima cita la seguimos porque todavía me quedan varias dudas y yo creo que a todos los amigos que nos están viendo, pero por lo pronto creo que la información y lo más importante para todos ustedes, por favor, acérquense con urólogos, acérquense con médicos, está el teléfono del doctor Ramírez y hay varios doctores más capacitados, pero también andan por ahí muchos charlatanes, tengan cuidado en qué manos ponen su cuerpo, por favor, la más cuidada. Doctor, muchas gracias. Hacemos una pequeña pausa comercial y regresamos todavía más en Hola California. No se vaya.